Mega Noticias con Paco Ramírez. Carta explosiva. Qué mal estamos, a qué nivel hemos llegado que un exsecretario de Seguridad mexicano está siendo procesado en Estados Unidos y hace graves señalamientos contra el presidente mexicano. Cómo hemos trivializado la justicia y el Estado de Derecho. Si hay pruebas, que se presenten y en su caso que se proceda conforme a la ley. Lo que no es posible es que se juegue con los cargos, los encargos y el Estado mexicano para resolver venganzas personales, porque en todo caso son todos contra todos, acusándose de vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico. Estamos a un mes de conocer la sentencia contra García Luna. El exsecretario juró decir la verdad en el proceso judicial ante Estados Unidos. Entonces, ¿tiene pruebas sólidas contra López Obrador o solamente son patadas de ahogado? Jorge Chaparro. Unidos. El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusó que los mismos testigos que lo involucran a él con el narcotráfico señalan al presidente de la República y a sus operadores de tener ligas con los capos y sus familias. A través de una carta que hizo pública desde Nueva York, donde se encuentra preso y en espera de que el 9 de octubre se dicte sentencia en su contra, García Luna acusó que hay evidencia en video, audio, fotografías, registro de comunicación y gestión entre el presidente de México y sus operadores con dirigentes de los cárteles de las drogas en México. Genaro García Luna dijo que toda la evidencia documental de sus acusaciones se encuentra en los registros oficiales de la Corte de Brooklyn, en Nueva York, y son públicas para su consulta. El exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón dijo que esos vínculos se corroboran con la detención del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, quien también dio a conocer una carta que, según García Luna, habla de los vínculos del actual gobierno con el narcotráfico. Sin embargo, hasta ahora no ha trascendido ningún documento escrito, digital, en video o audio que relacione directamente al presidente con los criminales. Existe sí un video que muestra a López Obrador saludando a la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán, la señora Consuelo Loera. Pero el presidente ha insistido hasta el cansancio que fue para brindarle ayuda para que sus hijas pudieran viajar a Estados Unidos y ver al capo preso. Lo que sí dijo el Mayo Zambada es que previo a su presunto secuestro se iba a reunir con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y con el diputado federal electo Héctor Melesio Cuen para tratar de limar las asperezas entre ambos. Cuen fue asesinado y hasta ahora no se sabe exactamente las circunstancias en que ocurrió el crimen. Mientras García Luna espera sentencia, su carta parece un desesperado plan para implicar al presidente en delitos, al menos que muestre algo más contundente. Serán acusaciones que ya han sido ampliamente discutidas y no ha pasado nada. Volvemos al estudio contigo. Tienes toda la razón, Jorge. Jesús García, editor de Política de la Opinión en Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Muy buena noche, bienvenido. ¿Es creíble? ¿Puede que el exsecretario tenga pruebas sólidas para incriminar al presidente de México? Gracias por la invitación. Pues mira, si hubiera sido creíble, si las tuviera realmente, dice en su primer párrafo que en varias ocasiones le ofrecieron hacer un acuerdo. Con esas pruebas hubiera podido salvarse sin ningún problema, pero no lo hizo. Nunca hizo un acuerdo y finalmente espera sentencia el 9 de octubre. Un jurado en Estados Unidos le encontró culpable por dirigir, y esto yo creo que es una parte que hay que destacar mucho en esos reportes sobre García Luna, no es solamente por narcotráfico, dirigir una organización criminal durante un largo periodo, en este caso, desde el gobierno federal mexicano.
¿Cuáles pueden ser las implicaciones en todo caso para él, evidentemente para otros integrantes del gobierno mexicano y el alcance en todo caso a partir de la captura del Mayo Zambada, incluso para funcionarios de este gobierno? Pues mira, el periodo para que él pudiera presentar por ejemplo, si hubiera querido presentar estos argumentos como parte de su proceso, debió entrar, digamos, al sistema judicial, presentarlo directamente ante el juez. Sin embargo, no es así, solo dio a conocer la carta de manera pública y él sabe que ya perdió todas las posibilidades en la Corte de Distrito aquí en Nueva York y no tiene otra opción. Tiene que esperar la sentencia y después, bueno, puede presentar, incluso incluir esta carta si así lo decide o lo determina su equipo de abogados, que no necesariamente es el mismo, ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Él evidentemente no puede, para defenderse de su caso, no necesariamente tendría que implicar a otras personas, sino más bien el argumento que tendría que utilizar en el Circuito de Apelaciones en Nueva York tiene que ver con el proceso como tal, es decir, que él esté señalando, como aquí lo indica en la carta, que los fiscales no siguieron el proceso debido para justamente llevarlo a juicio y realizar el juicio como tal. Incluso está señalando, y eso me parece también bastante preocupante, y es una cosa que lo veo muy complicada, al juez Brian Cogan, por no hacer caso a revisar a través de una audiencia más información que él estaba pidiendo. Pero el juez Brian Cogan emitió una opinión donde incluso señala que García Luna, los fiscales demostraron que García Luna había ofrecido hasta $2 millones para generar un complot para que ciertos testigos hablaran a su favor. Entonces hay muchos elementos que están realmente en su contra y el intentar integrar a otros personajes en su defensa, pues realmente no tiene un impacto realmente positivo en su caso, porque no se integran dentro del argumento judicial. Entonces es difícil, es un acto realmente desesperado, me parece. De hecho, cuando recibí la carta, pues fue con un comentario de es una locura. Es una locura exactamente el hecho de que haya dado a conocer este documento sin ninguna evidencia, además, ¿no? Como yo escuchaba el reporte de uno de tus reporteros. Efectivamente, tú recibes una carta, pero decías que es necesario la verificación de datos antes de darla a conocer. Jesús, entonces, ¿prevés, con base en la información existente y el desarrollo del juicio en contra de Genaro García Luna, una sentencia en contra del exsecretario? Sí, la sentencia ya está determinada, o sea, para el 9 de octubre el juez ya lo decidió, no cambió la fecha, no quiso abrir una nueva audiencia para que se presentaran más evidencias por parte de la defensa, sí. Aunque presentaron argumentos e incluso en esa decisión creo que es muy importante que los medios mexicanos la citen porque establece muy bien el intento de García Luna justamente de generar un complot que el juez consideró que se presentaron evidencias suficientes sobre eso. Y entonces, si de algún modo lo pone en evidencia, y hasta es vergonzoso para él y para García Luna intentar moverse más hacia adelante. Que hay otro elemento, hay que recordar también que días antes uno de los testigos que conocido, el exfiscal de Nayarit, pues también recibió ya, digamos, una reducción de sentencia por participar en este proceso. Es decir, los fiscales y la Corte ya se están moviendo hacia adelante de los procesos aledaños o laterales al caso de García Luna. Entonces, básicamente vamos a esperar lo que decida el juez Brian Cogan, si es una sentencia mínima o hasta cadena perpetua. El delito que yo mencioné por liderar una organización criminal es cadena perpetua. Es el mismo delito por el que sentenciaron a el Chapo Guzmán. Cadena perpetua. Jesús García, muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Un gusto, hasta luego. Hasta luego. Y también le doy la bienvenida a Ricardo Peralta, ex subsecretario de Gobernación en México. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. No es un pleito de Genaro contra Andrés, es un exsecretario de Seguridad en Estados Unidos contra un presidente en funciones. De máxima gravedad lo que está tratando de hacer Genaro García Luna, porque evidentemente siembra no solamente a la prensa mexicana. Bueno, mi comentario, Joely, un gusto saludarte, saludos a toda la audiencia. La condición es que no hay hasta este momento una voz que pueda legitimar que esa carta fue firmada de puño y letra de Genaro García Luna, no se ha manifestado su defensa. Esta misma persona, pues recordemos que aquí en nuestro país tiene varias carpetas de investigación iniciadas precisamente también por su colusión con el crimen organizado.
Yo creo que se trata de una argucia política por parte de la oposición mexicana, la cual pues obviamente se verá envuelta en serios problemas, particularmente el expresidente Felipe Calderón, que obviamente tenía conocimiento de las conductas delictivas de su propio secretario de Seguridad Pública, que le brindó protección nada más y nada menos que a uno de los cárteles que hoy se encuentra confrontado en una condición pues abierta con otro grupo delictivo de la misma entidad, que es el cártel de Sinaloa, con la facción que les llaman ellos los Chapitos, con obviamente el cártel Sinaloa del Mayo Zambada. Esta persona, en caso de que fuera cierta este escrito de puño y letra de Genaro García Luna, carece absolutamente de legitimidad. Es un señor que se encuentra a punto de ser condenado, quizá con una sentencia muy similar a la del Chapo Guzmán, precisamente por haber sido el responsable de la seguridad de nuestro país y que se le ha acreditado plenamente su responsabilidad por narcotráfico, y seguramente Felipe Calderón también se encontrará relacionado con estas investigaciones reales que se encuentran en los Estados Unidos y que sin duda hoy tienen a la oposición, que precisamente forman parte de este grupo político en nuestro país, en México, con una investigación internacional que eventualmente puede traer consecuencias. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta del gobierno mexicano en todo caso, Ricardo? Perdón, no te escuché. ¿Cuál debe de ser la respuesta del Estado mexicano, no de Andrés Manuel López Obrador, del Estado mexicano, desde el Ejecutivo, a señalamientos tan graves como los que está haciendo el exsecretario? Yo creo que primero tenemos que tener prudencia, porque no hay una acusación contra el Estado mexicano. El Estado mexicano es mucho más amplio. Si hay una acusación de un particular al presidente de México en estas condiciones, y ese particular es un personaje señalado por narcotráfico por los Estados Unidos y también tiene carpetas de investigación precisamente por delitos relacionados con delitos contra la salud de nuestro país y delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, pues carece de toda veracidad y toda seriedad. Yo considero que se tiene que tener mesura ante una condición de esta naturaleza. Los medios hacen su papel precisamente de publicitar este tipo de noticias sensacionalistas, pero yo le restaría absolutamente toda seriedad a un escrito que se haya realizado, ya sea de puño y letra de este señor que se encuentra condenado prácticamente ya por narcotráfico, al igual que el Chapo Guzmán. De hecho, comparten prácticamente la misma prisión, igual que el Mayo Zambada. Yo le restaría seriedad a esta condición y, por supuesto, también hay que tener en consideración lo siguiente, que hoy con la reforma judicial que se ha aprobado y que ya forma parte de nuestro derecho positivo, es una forma de la oposición de distraer la atención ante la histórica reforma constitucional en nuestro país. Así que hay que entender entre líneas cuál es una estrategia de la derecha que defiende a Genaro García Luna relacionado con la protección a cárteles mexicanos de las drogas, hoy prácticamente sentenciado, condenado en los Estados Unidos, querida Joely. Ricardo Peralta, muchísimas gracias por estos minutos para la auditoría de Mega Noticias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.